Hola a todas, qué placer estar acá. Sean muy bienvenidas a un nuevo episodio de Nutritivamente, este podcast donde exploramos en conjunto el camino hacia una vida más saludable y plena en todo sentido. Hoy les cuento que vamos a hablar de un tema que realmente me apasiona y que tiene que ver con la forma en que nos alimentamos y cuidamos de nosotras mismas desde un punto de vista que es la alimentación. Entonces quédate para que conozcas todos o la gran mayoría de los beneficios que puedes tener en tu vida cuando sumas más plantas en tu día a día. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia, cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. La alimentación basada en plantas, plant-based diet o dieta basada en plantas o dieta a base de plantas no es solo una tendencia que va creciendo rápidamente, sino que es una forma de vida que ofrece de verdad innumerables ventajas para nuestra salud, nuestro bienestar y también para el cuidado del planeta. Hoy en día, 7 de cada 10 muertes a nivel mundial son causadas por enfermedades relacionadas con los estilos de vida, y en esto tiene que ver mucho el cómo nos estamos alimentando. Los infartos, accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, las complicaciones derivadas de la diabetes tipo 2, la hipertensión, el cáncer, son solo algunas de estas terribles patologías que más nos matan en el mundo. Ahora, ya sea que estés buscando mejorar tu energía diaria, fortalecer tu sistema inmunológico o simplemente llevar una vida más consciente y equilibrada, este tipo de alimentación puede ser realmente tu mejor aliada. Lo mejor es que no necesitas gastar mucha plata o cambiar completamente tu forma de comer de la noche a la mañana, sino ir de a poco, integrando pequeños cambios y así paso a paso para ir mejorando tu salud. Así que para comenzar me gustaría primero definir un poco brevemente qué es o en qué consiste una alimentación basada en plantas. Y una alimentación basada en plantas es un tipo de patrón alimentario en el cual se maximiza el consumo de alimentos de origen vegetal de alta densidad nutricional o integrales. Y cuando hablamos de alta densidad nutricional, nos referimos a que sea un alimento o sean alimentos que contengan alta concentración de nutrientes por gramo o por ml de ese alimento. Una alimentación basada en plantas se define por lo que incluye, y como bien saben, si han oído el resto de episodios de este programa, incluir en vez de restringir es lo ideal cuando queremos hacer cambios duraderos. Una dieta basada en plantas es una forma de alimentación que tiene como objetivo principal incluir la mayor cantidad posible de alimentos que promuevan la salud. Y en esto se diferencia también con algunas corrientes o posiciones, ¿cierto?, éticas o filosóficas o estilos de vida como son, aunque a veces se usan como sinónimos, pero como son el vegetarianismo, el veganismo, que en realidad se definen desde lo que excluyen todas las formas de consumo, incluyendo alimentos de origen animal. A diferencia de esto, la alimentación basada en plantas se define desde lo que incluye y, como les dije, de poder incluir la mayor cantidad posible de alimentos que promuevan la salud, como son las verduras, todo tipo de hortalizas, ¿cierto?, frutas frescas, legumbres, granos y cereales integrales, frutos secos, semillas, hierbas, especias, que no solo aportan ese color a las comidas, sino mucho sabor, texturas y nutrientes diversos. Y también incluir dentro de este grupo, si bien no son estrictamente parte del mundo vegetal, pero también incluimos los hongos, que muchas veces desde el punto de vista culinario son excelentes reemplazos, por ejemplo, de carnes, debido a sus texturas diversas, y también aportan algunos sabores muy ricos. La alimentación basada en plantas busca, por otro lado, al incluir todo este gran grupo de alimentos, busca minimizar el consumo de otros productos como snacks ultraprocesados, las galletitas de paquete, por ejemplo, y todas aquellas formulaciones más industriales sobre las cuales ya las organizaciones de salud más reconocidas recomiendan limitar su consumo debido
a su alto contenido de azúcares agregados, de sodio, de grasas saturadas, grasas trans, aditivos químicos, estabilizantes, conservantes, etcétera, etcétera, etcétera. La ingesta de todas estas formulaciones industriales con todas estas cosas que les mencioné se suele asociar y se asocia realmente indiscutiblemente con enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Y cuando digo minimizar, es eso, porque sé por experiencia que a veces puede ser muy difícil no contar con todos estos productos, por ejemplo, cuando vamos a alguna parte, cuando salimos a comer con amigos o cuando vamos a una junta, ¿cierto? Este tipo de productos están tan inmersos dentro de nuestras celebraciones y de nuestra cultura en general que la verdad sería poco realista y quizás insostenible evitarlos al 100%. Pero si nos enfocamos en agregar de a poco la mayor cantidad de colores posibles del mundo vegetal natural, es decir, alimentos naturales a nuestros platos, y nos volvemos conscientes de esto, seguro vamos a poder ir bajando de a poco el consumo de estos productos insanos, como son los ultraprocesados, que lamentablemente llenan las góndolas de los supermercados y de los negocios y de los kioscos. Ahora, quizás acá cabe preguntarse, ¿se puede comer 100% a base de plantas? La verdad es que sí, con una adecuada planificación es totalmente alcanzable y tal como dice la Academia de Nutrición y Dietética Americana, ¿cierto? En su posicionamiento desde el año 2016, las alimentaciones de este tipo, sean vegetarianas, veganas, que bueno, acá usamos un poco como sinónimos, pero alimentaciones basadas en plantas son aptas, adecuadamente planificadas, son aptas para todo el ciclo vital, es decir, desde bebés, niños, embarazadas, mujeres que están en periodo de lactancia, adultos mayores, todos pueden llevar alimentaciones basadas en plantas. Y acá, si se nos olvidara, por ejemplo, todos estos grupos que incluye la alimentación basada en plantas, siempre podemos tener esta especie de mantra que yo suelo repetir, que es muy científico, la verdad, que es que mientras más alimentos vegetales integrales en tu día o en tu dieta, mucho mejor para tu salud. Y en esos alimentos integrales que menciono entran todos los grupos del mundo vegetal que les mencioné de nuevo: las verduras, las frutas, las legumbres, los granos integrales, los frutos secos, las semillas, las hierbas, las especias y los hongos. Y lo interesante de todo esto es que sabemos desde hace décadas, por lo menos desde los años 80, con el estudio de China de Colin Campbell o con los estudios del cardiólogo Caldwell Esselstyn, quien demostró cómo un patrón alimentario basado en plantas era capaz de revertir la enfermedad coronaria. Sabemos hace mucho tiempo que la dieta basada en plantas es eficaz en el tratamiento y en la prevención de la mayoría de las enfermedades no transmisibles. Y acá, bueno, aprovechando que mencioné al Dr. Campbell, para quienes deseen aprender y acceder a recursos gratuitos en español y en inglés sobre estas alimentaciones, les recomiendo la web del Centro de Estudios en Nutrición del Dr. Colin Campbell. Lo pueden googlear así, Centro de Estudios en Nutrición, o lo pueden buscar como nutritionstudies.org. y les aparecerá una web completísima para poder seguir profundizando en esto. Yo estoy suscrita, de hecho, al boletín de noticias, al newsletter de esta plataforma, y la verdad es que es súper útil. Siempre me llegan recetas nuevas para todos los gustos, siempre hay cursos y webinars, y la verdad mucha información valiosa, y de la cual, algo no menor, la mayoría es gratuita. Para ir hablando de los beneficios de estas alimentaciones a modo general, porque de verdad que de cada punto se pueden hacer muchas clases, veamos cómo este tipo de alimentaciones pueden tener un impacto en distintos niveles de nuestra salud. Por ejemplo, en salud física. Una de las principales razones por las que una alimentación basada en plantas es tan poderosa es por su impacto en la salud cardiovascular. Hoy en día la salud cardiovascular es las enfermedades cardiovasculares son las que más muertes dejan a nivel mundial. De hecho, como 1/3 de las causas de muerte a nivel mundial corresponden a complicaciones y a enfermedades relacionadas con la salud cardiovascular. Y en cuanto a esto, diversos estudios desde los años 70 en adelante han demostrado que quienes siguen una dieta rica en alimentos de origen vegetal integral tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, hipertensión, accidentes cerebrovasculares. ¿Y por qué? Porque este tipo de alimentaciones son naturalmente bajas en grasas saturadas y en colesterol, lo que ayuda a mantener nuestras arterias despejadas, limpias y un corazón fuerte. Además, las plantas, el mundo de las plantas está lleno de fibra, que la fibra no solo regula los niveles de glucosa en la sangre, por ejemplo, sino que también reduce el colesterol,
principalmente el colesterol LDL, conocido, bueno, no voy a entrar a ahondar en eso, pero conocido como colesterol malo. No me gusta esta como dicotomía, ¿cierto? Hablar de colesterol bueno y colesterol malo, en realidad es colesterol. Pero el LDL, al ser unas partículas tan pequeñitas, son los que participan, ¿cierto?, en la formación como de estos placas de ateroma, en realidad, que pueden tapar las arterias. Y eso no es todo. En cuanto a las plantas, también podemos ver que este mundo está lleno de antioxidantes y de fitonutrientes presentes, por ejemplo, en frutas y en verduras sobre todo, los cuales combaten la inflamación crónica, que es una de las causas subyacentes de muchas enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. La fibra no es esencial solo para la digestión y para evitar, por ejemplo, el estreñimiento o la constipación, que es algo clásico, ¿cierto? Cuando estamos con alguno de esos problemas, ¿qué es lo primero que nos dicen? Coma más fibra. La realidad es que deberíamos comer esa fibra o mucha fibra todos los días. ¿Por qué? Porque la fibra también alimenta nuestra microbiota intestinal, que son esos billones de bacterias que viven en nuestro... Más que bacterias, son distintos microorganismos, pero principalmente bacterias que viven en nuestro intestino y que desempeñan un papel crucial en nuestra salud. Una microbiota intestinal equilibrada es fundamental para la buena digestión, pero también para nuestro sistema inmune, para nuestra salud mental e incluso en la regulación del peso, si para alguien eso fuese una preocupación. Consumir más alimentos vegetales también, al fomentar este entorno intestinal más saludable, a su vez puede reducir la inflamación, mejorar la absorción de nutrientes y protegernos contra enfermedades digestivas como el síndrome de intestino irritable, el colon irritable, ¿cierto?, la diverticulosis y otras enfermedades como la enfermedad de Crohn. A nivel mundial también se han hecho estudios gigantes, por ejemplo, el estudio EPIC, que se comenzó a principios de los años 90, donde se estudiaron más de 500.000 personas de 10 países de Europa. Y de este gran estudio hubo un grupo, una cohorte del Reino Unido, que tuvo como objetivo reclutar a la mayor cantidad de personas que se alimentaran a base de plantas. Y estaba compuesto este grupo por casi un 50% de personas, entre esos vegetarianos, veganos, pescetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, quienes se alimentan de principalmente vegetariano, pero que incluyen huevos y lácteos, etc. Y la otra mitad eran personas que tenían una alimentación omnívora, es decir, que comían de todo. Y esto es muy bueno porque permitía hacer comparaciones entre los grupos y ver los resultados en cuanto a salud de los distintos grupos basados en su alimentación. Algo similar también ocurre con proporciones de otro gran estudio que lo menciono porque también es súper importante, es el estudio adventista, en donde también se pudo ver, al igual que en este estudio anterior y los subestudios que surgieron de esto, cómo quienes llevaban alimentaciones basadas en plantas sí tenían mejores niveles de índice de masa corporal, menos sobrepeso y obesidad, definiendo obesidad como un conjunto de alteraciones metabólicas y no solo como un cuerpo, ustedes ya saben, lo hemos conversado acá. Y también vieron que las personas que seguían alimentaciones basadas en plantas tenían menos riesgo de padecer diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer como el cáncer colorectal. Y acá un dato bien bueno, más como un tip para que lo tengan en mente. Se ha visto también que reemplazar tan solo un 3% de proteínas de origen animal, es decir, pollo, carnes, huevos, lácteos, pescados, por proteínas de origen vegetal, es decir, legumbres, cereales integrales, más granos, semillas, etc., disminuye en cerca de un 10% la mortalidad por todas las causas. Imagínense, solo un 3% que ustedes reemplacen de su alimentación ya van a haber beneficios respecto como a las causas de mortalidad. Y si esa proteína animal, al menos en estos estudios, esa proteína animal que se reemplazaba por proteínas vegetales, era carne procesada como los embutidos, ¿cierto?, las salchichas, el salame, el tocino, el riesgo de mortalidad era un 34% menor. Imagínense, de nuevo, solo reemplazando un 3% de las proteínas de la dieta. A mí me parecen resultados increíbles y nos ayuda como a tener esperanza, ¿cierto? Que aunque hagamos cambios chiquititos, podemos tener beneficios enormes y beneficios casi inmediatos y que mientras más cambios podamos hacer, mucho mejor para nuestros resultados en salud. Cuando hablamos de longevidad y calidad de vida, la alimentación basada en plantas tiene un montón que ofrecer. En las llamadas zonas azules del mundo, los invito a ver un documental con el mismo nombre en la plataforma Netflix, donde las personas viven se puede ver que las personas viven ahí de manera significativamente más saludable y por más tiempo. La dieta que ellos llevan es predominantemente vegetal integral.
Estos grupos consumen alimentos integrales como las frutas, verduras, legumbres, cereales y tienen todos los beneficios que ya vimos respecto a la menor incidencia de enfermedades no transmisibles y por supuesto una mayor esperanza de vida. De hecho, son conocidas estas zonas por encontrarse grupos de gente que viven incluso más allá de los 100 años. Y no es que solo vivan más allá de los 100 años, sino que viven hasta esas edades y viven de forma muy saludable, sin las enfermedades clásicas o típicas que vemos más a nuestro alrededor. Entonces, este tipo de alimentación promueve un envejecimiento saludable, no solo al reducir el riesgo de enfermedades, sino también al mejorar la función cognitiva y al ayudar a poder mantener la movilidad y la vitalidad en esos años posteriores. Por otro lado, ya hablamos de la salud física, la salud mental. La conexión entre lo que comemos y cómo nos sentimos es mucho más fuerte de lo que podemos imaginar. Cada vez más investigaciones sugieren que una alimentación basada en plantas puede tener efectos positivos en nuestra salud mental. Los alimentos vegetales integrales, al estar llenos de vitaminas, minerales y antioxidantes, apoyan la función cerebral y protegen contra el estrés oxidativo, un factor que de hecho contribuye al desarrollo de trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer. Además, ciertas plantas como las verduras de hoja verde, los frutos secos y las semillas son ricas en magnesio, un mineral que ha demostrado ser efectivo en la reducción de síntomas de ansiedad y de depresión. Y no podemos olvidar los ácidos grasos omega 3 que los vemos en fuentes vegetales como las semillas de chía, las semillas de linaza o lino, conocidas por su capacidad para mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva. También se han visto beneficios en la productividad. De hecho, se realizó un estudio a algunos trabajadores de una empresa, no me acuerdo dónde, tendría que buscarlo, para conocer el impacto de una dieta 100% basada en plantas y se vio que los trabajadores que seguían una dieta vegana en base a plantas integrales eran mucho más productivos. Y este beneficio no solo es interesante para las personas que quieren mejorar en sus trabajos, ¿cierto? En estar más concentrados, sino también para los jefes, obviamente, que quieran hacer que sus empleados estén más sanos y que optimicen su rendimiento. El hecho de que las personas puedan ser un poco más productivas siguiendo alimentaciones de este tipo se podría deber a los niveles de estrés más bajos, también a esta regulación quizás a nivel de cortisol, ¿cierto? Relacionada con la alimentación o quizás a tener una salud mental más clara, pero todavía la verdad es que se necesitan más investigaciones en esta área. Un aspecto que no podemos dejar pasar es el impacto positivo que una alimentación basada en plantas tiene en la salud de nuestro planeta. Y esto es importante porque no tenemos otro planeta y la verdad es que ya llegamos a límites de peligro en cuanto al uso de los recursos naturales en nuestro planeta. Vemos como cada día se extinguen más especies de la flora y de la fauna y la verdad es que es sumamente triste. Y por otro lado, sabemos y tenemos la información de que la producción de los alimentos de origen animal, por ejemplo, requiere gran cantidad de recursos naturales, de agua, de tierra, de energía. Y por otro lado, una alimentación basada en plantas requiere significativamente menos recursos y genera menos emisiones de gases de efecto invernadero. La alimentación basada en plantas es por lejos, diría yo, si no la más sostenible para el medio ambiente. Y acá tampoco es necesario que si nuestra a lo mejor preocupación importante sea por el planeta, a lo mejor podemos trabajar en reducir el consumo de productos de origen animal, porque con eso estamos realmente contribuyendo a la disminución de la huella de carbono, a la conservación del agua y a la reducción de la deforestación. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. La cría de animales para el consumo humano requiere muchísimos más recursos de agua, de energía, de alimentos para esos animales, cuyas tierras quizás podríamos incluso aprovechar para plantar alimentos que alcancen para alimentar a toda la humanidad. Pero hoy en día vivimos como en una paradoja donde vemos que hay una sobreproducción de alimentos, vemos que en algunos países como de Norteamérica, ¿cierto? Como en Estados Unidos, se botan toneladas y toneladas de alimentos, mientras que en otros países más de Oriente o de África, la gente todavía pasa hambre, hay niños que mueren por desnutrición. Piensen, por ejemplo, que para producir 1 kilo de carne de vaca se utilizan cerca de 15.000 litros de agua, mientras que para producir 1 kilo de legumbres se utilizan aproximadamente 4.000 litros de agua. O sea, estamos hablando de menos de un tercio. 15.000 versus 4.000 para producir 1 kilo de alimentos. Y 1 kilo de alimentos que si lo pensamos ya de forma más casera, ¿cierto? En casa, si cocinamos la carne más encima se tiende a perder agua, entonces se suele achicar. En cambio, 1 kilo de legumbres perfectamente pudiera duplicar y quizás hasta casi triplicar su peso una vez que se remoja, que se cocina y que después se transforma, no sé, a lo mejor en un rico guiso.
Y, por ejemplo, para producir verduras se utilizan 322 litros de agua. Y otra comparación, para producir, por ejemplo, 1 litro de leche de vaca se usan cerca de 628 litros de agua y se emiten 3.2 kilogramos de CO2 a la atmósfera, mientras que para producir 1 litro de leche de soya se usan solo 28, o sea, 600 litros menos de agua, y se emite 1 kilo de CO2 a la atmósfera. Y yo sé que quizás muchos tachan o pudieran tachar de extremista un poco estas cosas, o extremista comer a base de plantas, y que intentarlo quizás puede sonar como que hay que hacer muchos cambios y que puede ser un camino muy difícil, pero la verdad es que desde nuestro plato sí podemos aportar con un granito o con varios granitos de arena para ayudar al medio ambiente. Un 3% quizás menos de proteínas en un mes parece ser un cambio pequeño, o quizás el decidir comer legumbres 1 o 2 días a la semana en vez de carne, por ejemplo, pero yo les digo, aunque no lo crean, es un cambio que puede tener un gran efecto a nivel de su salud, a nivel de la salud del planeta y más aún si este cambio es sostenido en el tiempo. Para concluir, como pudimos ver, los beneficios de las alimentaciones basadas en plantas son innumerables. Acá mencionamos solo algunos, y lo mejor de todo es que en mayor o menor medida están al alcance de todos y abarcan muchos aspectos de nuestra salud y de nuestro bienestar. Porque no se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor y de evitar depender de citas médicas a futuro o de fármacos, y de poder disfrutar de nuestras vidas a medida que vayamos envejeciendo. Si aún no lo has hecho, te invito a incorporar más alimentos de origen vegetal integral en tus comidas y a poder dar este primer paso hacia una vida más saludable y consciente. No tienes que hacer un cambio radical de un día para otro. Empieza poco a poco, paso a paso, y anda observando cómo tu cuerpo y cómo tu mente van respondiendo de forma positiva. Si lo has intentado antes y no has podido ser constante en tus hábitos alimenticios, o si sientes que necesitas ayuda para lograrlo, no dudes en contactarme, porque como coach de salud y bienestar puedo acompañarte y ayudarte a encontrar esas motivaciones internas y poderosas para poder mantenerte en este camino. Para eso puedes escribirme a mi Instagram, @soypaulaestefanía, o al Instagram del podcast, Podcast Nutritivamente, o bien a mi correo que es hola@paulaestefanía.com. Muchas gracias desde ya por llegar hasta acá. Si te gustó este episodio, aprendiste algo nuevo, compártelo con tu familia y amigos, y de paso, de verdad que me vas a estar ayudando a poder continuar con el proyecto para que de verdad no muera. Sé que hay mucha gente a la que esto le sirve, pero la realidad es que requiere mucha inversión, no solo en recursos, sino también en tiempo. Así que si me ayudas compartiéndolo, va a ser genial. Te mando un abrazo gigante y te espero en un próximo episodio de Nutritivamente, tu podcast de salud y bienestar. Chao. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía, y como siempre recuerda, no eres lo que comes, eres mucho más. Hasta luego.